Bueno, hoy vamos a estar hablando ya prácticamente de por qué es importante hacer una negociación efectiva. Y realmente, cuando hablamos de negociación, estamos hablando de que, pues en todo el mundo hay conflictos. O sea, al final de cuentas, el aprender a negociar es una habilidad que todos debemos desarrollar casi, casi como ley, porque muchas de las cosas que suceden hoy por hoy se pueden solucionar si gestionamos, digámoslo así, si gestionamos los conflictos inherentes a las relaciones humanas, sean laborales, sean en familia, sean sociales. Realmente, por medio de técnicas y estrategias que orientan hacia una negociación, podemos entender la naturaleza de los conflictos y también las diferencias de los problemas. Mucha gente me decía ayer en una reunión que tuvimos, psicóloga, es que a veces uno amanece pensando que que pues hoy las cosas van a estar muy bien, que hoy voy a estar tranquila, pero nunca falta, psicóloga, algo que me echa a perder la tranquilidad. Eso es más o menos lo que los comentarios, lo puedo resumir de esa manera, fueron como 9, más o menos ayer, personas que me comentaron, y pues más o menos fue algo de lo mismo. Y bueno, efectivamente en nuestra vida diaria vamos a encontrar diferentes tipos de problemáticas. Hay cosas que nosotros podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar, que dependen de nosotros o que no dependen de nosotros. Más sin embargo, nuestras estrategias de negociación son las que nos van a permitir, primero que todo, recibir la información y tener una predisposición a cosas. Porque todo el mundo queremos hablar, todo el mundo queremos exponer, queremos opinar y digo, es válido también, hay que dar espacio dentro de la negociación a escuchar a las personas, pero también es importante conocer la naturaleza de los conflictos, saber diferenciar las problemáticas y bueno, muchas empresas invierten en desarrollar estrategias de negociación, en capacitar a sus empleados, pero a veces en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, no hay eso. Es importantísimo nosotros como seres humanos, como parte de nuestra propia evolución, aprender a negociar. No cualquier persona tiene la habilidad de negociar. Esto es importantísimo porque la forma en que decimos las cosas, el tono, la estructura, si no llevamos una técnica adecuada, no hay estrategias adecuadas para el manejo de la problemática como tal, para la exposición de posibles soluciones y muchísimo menos va a haber para la solución del conflicto como tal. Acuérdense que ya hemos estado hablando en los en vivos anteriores que los conflictos pueden ser interpersonales, intragrupales y también pueden ser individuales. En muchas ocasiones, los conflictos, no nada más en el ámbito laboral o social, sino también dentro de los grupos de parientes o de familia. ¿Por qué? Porque si no conocemos las diferentes técnicas de negociación, no podemos ajustar. No todos los conflictos se resuelven de la misma manera. Por eso es importante, perdón, para tener una negociación exitosa, poder tener la capacitación idónea para resolver los conflictos. Primero que todo, una persona que apoya en una negociación, es importante que esta persona sea neutral, que aprenda
a desarrollar las técnicas y las habilidades de una manera adecuada sin que se sienta la balanza hacia un lado o hacia el otro. En la manera de exponer la problemática hay muchísimo porcentaje de solución. Entonces, cuando nosotros entendemos que para una negociación exitosa es muy importante una debida planeación, o sea, la negociación empieza muchísimo antes y toda información es importante. Cuando nosotros entendemos que para poder negociar es importante una adecuada planeación, una adecuada recopilación de información y ahí es donde tenemos que escuchar a todas las personas. Es importante escuchar a todas las partes. Aquí es donde nosotros aplicamos estrategias de recopilación de información. Todos los procesos humanos tienen ciertas implicaciones y en el ambiente de la negociación todo es importante. Las diferencias socioculturales, por ejemplo, cuando vamos a negociar con personas de diferentes géneros de nacimiento, de diferentes edades, de diferentes contextos, culturas, religiones. Todo es importante. Y bueno, aclaro que todos los términos que estamos usando en este video son educativos e informativos. Ningún término se usa para denigrar la dignidad de nadie. En psicología decimos las cosas por su nombre porque cuando nosotros utilizamos una palabra, nunca la hacemos con el enfoque de denigrar la dignidad de nadie. Y esto lo aclaro porque vamos a estar hablando de términos que en algún momento se han usado para denigrar la dignidad de otros seres humanos. Esto no debería de existir, pero lamentablemente, pues en algún tiempo de la historia se ha usado el género, la edad, qué sé yo, otras cosas para denigrar la dignidad de otras personas. Aquí estamos aprendiendo y estamos aprendiendo de negociación porque es importantísimo en el mundo. Cuando nosotros recopilamos información, cada detalle que recopilamos es importante. Todos los factores influyen en todo, en la comunicación. Fíjense bien, muchas veces los factores más determinantes de una negociación es la adecuada comunicación. A veces decir lo mismo, pero de manera adecuada. Cuando yo ahorita en este momento les aclaro que en este video todos los términos van con el debido respeto, ya no herimos susceptibilidades de personas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estamos aprendiendo y que desde la psicología respetamos a todos los seres humanos y entendemos que las diferencias no son negativas, al contrario, son positivas. Lo que nos hace diferentes es lo que nos hace únicos. Somos seres inigualables y entonces tenemos el derecho a ir evolucionando. Y este tipo de videos, este tipo de aprendizaje, el ir investigando y aportando, el compartir videos para que las personas aprendan, primero aprendan, después entiendan y después comprendan la importancia de comunicarnos adecuadamente. Lamentablemente, lo que debiera de ser una de las mejores herramientas para los seres humanos, no la sabemos utilizar. Entonces, la comunicación adecuada es importantísima. Lo que pienso, digo y hago debe de ir en congruencia y lo debemos de hacer desde los valores, desde la empatía, desde la comunicación, desde todo, o sea, todo lo que implica hablarle a otro ser humano. Y cuando digo ser humano es eso, porque el sentido de humanidad es el que nos da todos los valores, la sensibilidad, la empatía para poder comunicarnos. Cuando nosotros discutimos una problemática, no significa que tenemos que estar peleando. No hay por qué herir a otro ser humano ni tomarnos a pecho las cosas para nosotros, sino simplemente
tenemos que entender que en algún momento nosotros estamos comunicando algo, sea que lo que quiero decir sepa yo cómo articularlo y si no sé, pues también hay que decirlo. Voy a tratar de decir, voy a tratar de comunicarme, espero que me pueda hacer entender. Cuando implica toma de decisiones, fíjense bien, es importante escuchar al otro. No hay una verdad absoluta. Y esto no significa que las personas estén mintiendo. Significa que cada quien interpreta la información a cómo la recibe. Cada uno de nosotros transfiere nuestras emociones, nuestro aprendizaje anterior, nuestras vivencias y a través de todo esto va a tener una reacción. Es importantísimo nosotros tener una toma de decisiones adecuada y para esto hay que analizar los pros y los contras. Cuando nosotros estamos buscando una solución, lo que estamos haciendo, en pocas palabras, bueno, pues es el hecho de ver que cada uno de nosotros pues tiene un punto de vista. No necesariamente tenemos que coincidir, pero sí podemos buscar soluciones adecuadas que nos lleven a pues al punto idóneo en el que nosotros podemos llegar a algo. Es importantísimo nosotros como seres humanos siempre pensar que a como yo tengo derechos, a como yo tengo sentimientos, también lo tienen las otras personas. Entonces, es importantísimo que cada vez que yo vaya a tomar una decisión, pues lo haga desde el sentido de humanidad. Desde ahí es donde yo voy a demostrar mis habilidades. Todos podemos aprender a negociar y esto es importantísimo, siempre y cuando tengamos esa implicación, esa predisposición. Ay, mi compu no quiere reaccionar a cargar. Bueno, esa predisposición a resolver. Cuando yo me predispongo, pareciera que no tiene mucho impacto, pero realmente sí. Cuando yo me predispongo a buscar la solución de un problema, puedo manejar de mejor manera los conflictos. ¿Por qué? Porque cada uno de los problemas tiene diferente causa, pero cuando nosotros nos disponemos a resolver, una de las capacidades más maravillosas que tiene el ser humano es esa capacidad de resolver los problemas. Maravillosamente, si tenemos una adecuada formación y una adecuada intención en la solución de los problemas, siempre se logra. Es comprender la naturaleza de los conflictos, ver de dónde vienen, cuáles son sus causas y hacer análisis. Los seres humanos tenemos la capacidad de analizar y sobre todo cuando ya tenemos aprendidas las estrategias, podemos hacer una solución, sea interpersonal, intrapersonal o intergrupal. No importa el medio, pero a través de las técnicas de negociación, nosotros vamos aprendiendo a resolver ese problema, a resolver esa circunstancia que no nos permite o que nos obstaculiza, perdón, obstaculiza el curso normal de las cosas. Un problema realmente es eso, es algo que requiere solución porque me está afectando y no permite que las cosas se lleven a cabo adecuadamente. Los problemas se dan en cualquier ámbito. Existen problemas todos los días y en todos lados, pero lo primero que tenemos que aprender cuando nos capacitamos en negociación es que todos los problemas nos ayudan a evolucionar. Cada problema nos enseña. Todas las personas somos únicas e inigualables y hay oportunidad de aprender. Todos podemos orientar a una solución, mas sin embargo, los problemas no hay que tomarlos
como un declive o como algo negativo que nos va a perjudicar. Siempre hay que tomarlo como, pues, como algo positivo, como algo que en algún momento nos va a enseñar cómo afrontar diferentes circunstancias. Y pues, obviamente, cada vez que hay una resolución de problemas, yo se lo digo a las personas cuando me dan la confianza y la oportunidad de participar con ellos en la resolución de problemas, yo les digo, ¿sabes qué? A mí me ayudan y aprendo de ustedes cada vez que me dan la oportunidad de ser negociador. ¿Por qué? Porque ahí pongo en práctica mis habilidades, el razonamiento lógico. Eso es importantísimo. Dentro de una negociación, las propuestas, lo que se expone, todo debe de tener un razonamiento lógico. Los conceptos deben de ser adecuados. A veces decimos muchísimas palabras y poco concepto. Entonces, es importante nosotros siempre tener en cuenta que cada vez que vamos a exponer algo, hay que hacerlo de la mejor manera, de manera concreta, concisa. No hay que decir tantas cosas ahí, hay que resumir los conceptos y hay que comprometernos. Fíjense bien, si a lo largo de nuestra vida siempre vamos a tener problemas y esos problemas vamos a permitir que afecten nuestra salud, efectivamente, hay problemáticas que van a afectarnos, quieras o no quieras, porque los problemas son en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay problemas sociales, políticos, naturales también, y hay cosas en las que podemos influir y hay cosas en las que no. Entonces, es importantísimo nosotros siempre usar el razonamiento lógico y verlo como una oportunidad. Por ejemplo, los animales de cualquier especie afrontan diversas circunstancias en las que se ve comprometida, por ejemplo, su salud o incluso su vida, y eso es un problema. Haciendo alusión a que aquí en el estado de Tabasco tenemos mayor tendencia a las inundaciones. Y entonces, como hay mayor tendencia a las inundaciones, los animales no pueden influir en eso. Más sin embargo, hay una búsqueda de solución de los animales y nos ponen el ejemplo. Me ha tocado ver que hay animales que ya presienten las inundaciones. Hay ganado, por ejemplo, hay vacas. A mí que me encantan los animales, siempre estoy pendiente y observando vacas, caballos, perros y aves y todos los animales. Entonces, a mí me ha tocado en tiempos anteriores a inundación que los animales se agrupan, las vacas se agrupan. Incluso me tocó en una ocasión pasar por unos ranchos por un hermoso municipio de Tabasco que se llama Jalapa. Y ese día que pasé, las vacas estaban llorando y lloraban hacia la carretera. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque a mí me encantan los animales. Y fíjense, al día siguiente esa zona estaba inundada. Entonces, si los animales que no tienen las mismas capacidades que nosotros, sí presienten, nosotros sí podemos ver el origen de una problemática para buscar soluciones. Cada uno de nosotros podemos obtener suficiente información para saber dónde reside el problema y dónde está la oportunidad de resolverlo. Cada vez que nosotros vemos dónde inicia el problema, cuáles son sus causas, ahí es donde podemos enfocarnos. A veces en el pedir está el dar, la forma en que decimos las cosas, la forma en que hablamos con otras personas, eso es lo que hace que sea inevitable o evitable el fracaso de una negociación. Todos los problemas tienen diversas causas desde la personalidad de cada una de las partes. A mí me ha tocado la oportunidad de que me den negociaciones un poco complejas, más sin embargo, a veces el problema ha sido principalmente la comunicación. Si yo le pudiera transmitir cuántas veces el problema no ha sido realmente el problema no es problema, dijera una canción de la que no tengo los derechos, pero
realmente a veces es la comunicación. A veces suponemos, a veces imaginamos, pero no nos comunicamos adecuadamente. Imagínense, es increíble que los seres humanos tenemos la hermosa capacidad de comunicarnos y a veces no lo pedimos de una manera adecuada. A veces, incluso cuando nos acercamos a una persona a pedirle algo, la forma en que se lo pedimos puede ser contundente a que la persona me pueda o no ayudar con lo que le estoy pidiendo. Entonces, la comunicación es uno de los conflictos mayores, no es tanto las diferentes personalidades o incluso los conflictos de interés, la comunicación, cuando entendemos que comunicarnos adecuadamente y bueno, es, es de sabios reconocer cuando nos equivocamos o cuando no estructuramos la comunicación de manera adecuada. Si estoy viendo que la otra parte no está entendiendo lo que quiero decir de la forma en que yo lo quiero dar a entender, pues puedo recapitular, decirle, bueno, creo que no me di a entender, voy a intentar hacerlo de diferente manera para ver si esta vez nos comunicamos mejor. Los conflictos de intereses también se pueden negociar. Es válido que tú tengas un interés y yo tenga otro, más sin embargo, es importante que cuando ya hay un conflicto, pues ver los pros y los contras. Hay cosas que nos benefician, hay cosas que no nos benefician, más sin embargo, hay batallas que se ganan más no peleando las batallas. Y esa es ley de guerra. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay conflictos en los que a veces nos enganchamos y estamos como que perdiendo el tiempo. También es crucial y es importante mantener un ambiente saludable. Siempre pensar la forma, y yo siempre cuando voy a negociar, códigos de conducta, normas y reglas. ¿Por qué? Porque yo sé que en ocasiones vamos ya desgastados. En ocasiones la gente ya cuando viene conmigo para negociar ya trae mucho desgaste, ya trae muchísimas situaciones. Y pues bueno, obviamente ya no traen la misma predisposición para, pues, para negociar y me toca un poquito ir mediando para mantener el ambiente laboral saludable, el ambiente, sobre todo cuando son parientes también que se van a estar viendo o en la sociedad en general. Cuando nosotros disminuimos los estresores, ¿sí? Podemos llegar a una adecuada negociación. Cuando ponemos las normas y reglas, los códigos de conducta adecuados, el respeto, el no denigrar la dignidad del otro, eso es importantísimo. Yo puedo estar en desacuerdo con algo y puedo negociar contigo sin tener que ofenderte. No hay por qué utilizar adjetivos calificativos denigrantes. Un conflicto, sí, es un estado de discordia entre dos o más personas, pero estos desacuerdos no necesariamente tienen que causar perjuicios en las relaciones. Podemos de manera cordial, y no significa que vamos a quedar tal vez de súper amigos, pero podemos de manera cordial. Miren, dice mi madre a quien le mando un besote porque dice que es mi fan número uno, bueno, y es la reina de mi vida, ¿verdad? Gloria a Dios que está conmigo. Dice que necesitamos de todos y hasta de los perros. Y realmente los perros son de muchísima utilidad. Entonces, necesitamos de todas las personas. No hay por qué quedar peleados con, con las personas que tuvimos, pues, una situación de desacuerdo. Podemos quedar desde la cordialidad. En épocas pasadas, pues, estas situaciones se resolvían con la espada y con esto y con el otro, ¿no? Se desvivía a las personas con las que no estábamos de acuerdo, pero hoy por hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Si bien en el mundo todavía hay personas que no le apuestan a esto y que no saben, tenemos que aprender que el tener desacuerdos no significa que sean negativos. En la actualidad, un conflicto pues se analiza como parte de un proceso normal de la vida y
pues desde la psicología decimos es casi inevitable que encuentres conflictos en la vida, pero por eso es que te tienes que preparar y tienes que desarrollar habilidades y competencias. Ahí es donde la psicología de educación en competencias entra. Y si estamos hablando de un ámbito laboral, bueno, la psicología organizacional, las personas expertas, fíjense bien, una persona que sabe hacer algo, que se especializa en algo, tiene mayores habilidades y mayores ideas. Zapatero a tus zapatos. En ocasiones hay cosas que nosotros a lo mejor las podemos hacer, pero no las podemos hacer de manera adecuada. Entonces, es importante nosotros ir haciendo las cosas de manera adecuada, ir buscando las formas, resolver el conflicto como un proceso normal, pero a su vez involucrando a partes que se les tenga en cuenta la carga psicoemocional y psicosocial. En ocasiones, como no sabemos gestionar nuestras emociones, pues nos apasionamos y cuando nos apasionamos no utilizamos nuestra gran habilidad de pensar. El conflicto puede constituir una fuente relevante de oportunidad de crecimiento personal si aprendemos de él. Más sin embargo, si no manejamos la negociación de manera adecuada, no va a ser efectiva. El propósito de una negociación siempre es la búsqueda de solución. Cuando nosotros no encontramos una solución adecuada, no solo en lo laboral, es tremendo como llegan al consultorio las personas que son parientes, que deben de ser familia y que no saben llevarse entre sí. En cualquier caso, una situación de conflicto nunca debe de ser ignorada. Cada vez que nosotros ignoramos un conflicto en lugar de negociar y de buscar una solución, esta situación conflictiva se va acrecentando, el problema va aumentando y con él obviamente, pues la consecuencia impacta cada vez de manera más negativa en el desempeño personal, en la salud. Es importantísimo. Si nosotros no sabemos manejar, si no identificamos las causas que generan un problema y no empezamos a negociar con las personas involucradas, pues no podemos planificar estrategias para seguir enfrentándolo. ¿Y cuándo vamos a solucionar? No vamos a solucionar, sino al contrario. Cuando en algún momento, por ejemplo, desde la psicología organizacional, vamos a poner un ejemplo del desacuerdo que puede tener el director de una empresa y el subdirector de despedir o no despedir a un empleado. Ese podría ser un conflicto entre dos personas, porque uno sí quiere que lo despidan y otro no quiere que lo despidan. Hay una gran diferencia entre ser empleado y ser capital humano. Entonces, es importante darnos cuenta y definir cuáles son los tipos de conflictos o el tipo de conflicto que vamos a resolver. Si hay choque de roles, muchísima gente es empleado y no quiere ser capital humano. Es empleado o aunque sea capital humano, no quiere tolerar la jerarquía. Hay gente que no les gusta, así me lo han dicho, es que a mí no me gusta que me den órdenes. Entonces, hay que también primero definir cuáles son las problemáticas personales, escuchar a las dos partes dentro del tiempo de lapso de el conflicto latente. Hay que escuchar a todas las partes involucradas, pero también delimitar qué partes son las involucradas y qué partes no, porque en muchas ocasiones hay personas que influyen afectando la negociación y que realmente no son personas pues que estén directamente involucradas en el conflicto. Entonces, recordemos que todos los seres humanos podemos, podemos estar de manera latente, de manera predispuesta a explotar ante cualquier
detonador de conflicto. Entonces, es importante entender que todos tenemos diferentes ideas, diferentes valores, personalidades, necesidades, creencias, situaciones en las que otros pues no estén de acuerdo, pero hay que respetar los espacios y hacerlo a través de los valores, siempre a través de los valores. Y aquí es donde los negociadores somos moderadores. Yo durante una negociación siempre le digo a las personas, la única persona que puede y tiene la autoridad para en algún momento interrumpir, soy yo. Y cuando yo interrumpa con algo, por favor, es necesario que todas las partes, ¿sí? Me presten atención. ¿Por qué? Porque soy la persona neutral, la persona que está buscando una negociación y soy la persona que en ese momento tiene la jerarquía y la autoridad para poder proponer, pensar, moderar, porque en muchas ocasiones sí tenemos muy buenas ideas, pero no sabemos cómo plantearla y en el planteamiento puede ser un detonador de la pérdida de control. En un conflicto hay cualquier circunstancia que puede provocar que el conflicto se salga de control. En la etapa emergente, pues comienza a establecerse, ya las partes involucradas empiezan a reconocer qué cosa es lo que difieren, cuáles son sus opiniones, cuál es el tema determinado, cuál es el que más les importa. Y entonces la tensión y la discordia se centra en lo que cada uno de las partes está tratando de defender. En la situación latente no hay una definición. Ya cuando empezamos a tratar, bueno, cuál es la necesidad de cada quien, qué cosa es realmente el problema. Ayer me decía una persona, ¿y cómo me ayudarías a resolver? Bueno, primero estando en la escena, primero estando en el lugar, viendo, analizando cada una de las situaciones, cada una de las partes, los planteamientos, cuál es el problema real, porque a veces la gente te plantea muchas cosas, pero en la misma nube mental que está porque no gestiona sus emociones, no te sabe explicar la problemática adecuadamente y esto puede causar tensión y aumenta la discordia. Si nosotros no podemos moderar en este momento la negociación, se puede escalar a una manera descontrolada. Puede irse intensificando y puede incluso volverse más grande y si es una cuestión grupal, atraer a más personas, involucrar a otras, aumentar la tensión. Y fíjense, ha habido casos en los que lamentablemente hasta el negociador le han agredido. Es negociar una gran responsabilidad y por eso es importante hacerlo adecuadamente. Y si en algún momento, en alguna etapa, la negociación ves que empieza a salirse de control, pues es de sabios decir, tenemos que hacer una pausa, porque en la etapa de escalada, si no pones pausa, se puede intensificar. Ahí puede ser momento en el que creen bandos, se creen mayor agresividad. La escalada no se puede medir. Cuando veas que la negociación no está resultando, pon una pausa. Por eso, dentro de las normas y reglas, hay que poner que si en algún momento la tensión aumenta, se va a hacer una pausa, no sé, de 1 hora, 2 horas, qué sé yo, pero ponlo desde el principio. ¿Por qué? Porque si en algún momento lo necesitas como recurso, lo utilizas. Hay otra tendencia dentro de la negociación y yo a veces lo veo y digo qué pérdida de tiempo. El estancamiento. Cuando está el enfrentamiento y tú me haces una cosa, yo te hago otra cosa, tú me dices una cosa y yo te digo otra y bueno, y ninguno de los participantes en primera está dispuesto a retroceder en sus posturas. En segunda, quieren ir aumentando
Y en tercera, creen que su verdad es absoluta. Y entonces ahí es donde no podemos avanzar. Cuando vemos que ya se estancó el asunto, una pausa y yo en esa pausa hago dinámicas de relajación, de respiración, bueno, otras técnicas que utilizo de la psicología para ayudarnos. Incluso música, aroma, hasta té llevo en algún momento. Son estrategias que podemos utilizar con las personas para poder hacer de manera efectiva una negociación. En un momento del proceso, cuando ya superamos todas las otras partes, bueno, ya empezamos a recuperar la negociación. Ya el conflicto se vuelve a centrar en la necesidad de encontrar una solución o una salida al final del túnel y durante esta etapa, pues las partes comienzan ya a negociar de nuevo. Una pausa siempre es importante. No es que se esté perdiendo o ganando, sino que siempre debe de haber la posibilidad de una pausa. Cuando ya de plano las partes empiezan a negociar, se empieza a considerar propuestas de solución. Y ahí llevamos la mitad de la negociación, porque ya cuando ya escuchamos los puntos de vista de ambas partes involucradas y ya se va vislumbrando la luz al final del túnel, que es la que nos va a llevar a la resolución del problema, tenemos que reconciliar a las partes. O sea, llegar a una solución y hacer un espacio de concientización porque es necesario darnos cuenta que hay que reparar las relaciones y lo que se pudo hacer daño durante el conflicto. Pedirse disculpas, poner la mejor disposición para negociar, qué sé yo. Hay varios conflictos que en ocasiones solo cuestan relaciones, pero hay conflictos que cuestan incluso millones. Hay conflictos que cuestan vidas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos la naturaleza del conflicto, entonces empezamos a ver la urgente necesidad de resolver el problema. Y bueno, vamos por partes. Aquí me están diciendo, es que siempre nos dice punto número uno, punto número dos, punto número tres. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Pasos para identificar un problema. Punto número uno, definición clara del problema. O sea, recopilar toda la información de todas las partes, ¿sí? Toda la información que puedas recopilar para identificar claramente cuál es el problema. Delimitar cuál es la problemática, pero bien así escrito. Es mejor la más pálida tinta que la más brillante memoria. Punto número dos, identificar los factores involucrados, las variables que contribuyen a la situación. Y ahí es donde esa delimitación nos cuesta un poquito porque a veces hay personas que han sido involucradas o se involucran propiamente y realmente no están contribuyendo. Todo lo que no contribuya a una solución hay que delimitarlo, pero bien identificado. Eh, Si un factor involucrado que perjudica o que aumenta el problema es la comunicación, pues hay que agarrar a ambas partes y darles por lo menos una pequeña capacitación de normas y reglas básicas de comunicación, lo que sea necesario. Punto número tres, consideración de consecuencias. Hacer una reflexión de pros y contras de cualquier toma de decisiones. Por ejemplo, la reflexión que afecta en esta problemática a tu vida, a tu salud, a las demás personas, etcétera. Punto número cuatro, estructuración de preguntas
claves: el origen del problema, qué puntos de vista se han considerado, qué posibles soluciones, si realmente el problema depende de ti, depende de qué tanto puedes influenciar en la solución, qué tanto del problema te involucra a ti, qué tanto no. O sea, preguntas claves, una estructuración. Punto número 5, técnicas de identificación. Utiliza técnicas como, por ejemplo, el análisis de causa raíz, cómo identificar un problema. Aquí es donde vas a poner todas las técnicas, herramientas y habilidades para identificar, para posible solución, y las de solución y reconciliación. Con estos 5 puntos básicos tú vas a poder identificar el problema de manera estructurada y obviamente vas a empezar a proponer y a dar estructura efectiva. En muchas ocasiones ni siquiera reconocemos que hay un problema y a veces vemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 problemas, y realmente identificar un problema es el principio de la solución. Cuando nosotros reconocemos que hay un problema y la urgencia de resolverlo, pues desde ahí empieza el problema. Por eso es que en psicología, cuando le dices a una persona que es necesario que realice algunos cambios y la persona dice, no, yo estoy bien, quien tiene que cambiar es el otro, entonces no se puede dar una solución porque hay negación. La persona no está reconociendo la existencia de una problemática y no se define claramente. Hay que analizar las causas y para todo esto es importante la recopilación de información. Ayer les decía yo que los investigadores incluso usamos hasta el olfato. Todo es importante. Entonces, pasos para hacernos conscientes de que existe un problema. Primero, reconocer la existencia de una problemática. Y esto se requiere de mucho valor psicoemocional. Por eso es que mucha gente dice, la psicología a mí no me sirve, porque no tenemos el valor de reconocer que tengo que hacer cambios. Claro, no es fácil reconocer que tenemos que hacer cambios, pero sí es necesario. Entonces, hay que juntar todo el valor posible para poder llevar a cabo el reconocimiento de la existencia de un problema. Punto número 2, buscar ayuda. Ya reconocimos que hay un problema y hay que buscar ayuda. Punto número 3, hay que darle secuencia a esa ayuda, no es nada más ir y buscar a una persona, es también seguir los pasos. Punto número 3, hay que ir dando solución, pero también evaluando. Y por último, hay que dar secuencia y seguimiento. Para poder identificar un problema hay que aprender a describirlo. Si nosotros no describimos adecuadamente el problema, le vamos maquillando y le vamos culpando al otro y le vamos echando la culpa y nos vamos justificando, entonces no vamos a encontrar una solución adecuada. Para poder definir un problema hay que analizar sus causas, las causas subyacentes. Al recopilar información no podemos maquillar. Porque hay mucha gente que me trae la problemática, pero me trae todas las situaciones que suceden con el otro, pero no las que suceden. Entonces, hay que tener fuentes confiables. Sí, la aplicación de pruebas, sí, la recopilación, sí, la entrevista, sí, todo, pero también nosotros de nuestra parte hacer una recopilación, registrar los síntomas. La neurolingüística de la persona te dice mucho. ¿Por qué? Porque sus reacciones, sus gestos a veces dicen muchísimo más que 1000 palabras. Por eso es importante observar y anotar cualquier indicio de reacción.
si mueve los ojos, si cambia su postura, si se pone rígido, si suda, si cambia de color, el gesto que hace, todo, todo. Una de las cosas que me sirve a mí muchísimo es el olfato. ¿Sabían ustedes que muchas de las hormonas que nosotros generamos y excretamos en algún momento tienen un aroma peculiar? Hasta el olfato tenemos que perfilar los investigadores. Cualquier indicador que sugiere algo, que algo no está funcionando adecuadamente, que algo se ve alterado, qué sé yo. Reproducir el problema en tu mente. Empieza a seguir los pasos, el ir reproduciendo en tu mente una problemática, la secuencia del mismo puede llevarte a observar si se produce el mismo resultado, qué cosa influyó en ese resultado, si hay algún patrón o tendencia que propiamente es la que aumentó el problema. ¿Sí? El ir estructurando cómo actúa una persona que le dijo esto, que le dijo el otro, el ir estructurando te permite analizar. Hay que priorizar si hay varios problemas. Si dentro de lo que estamos tratando de resolver hay diversos problemas, pues hay que jerarquizar cuál hay que resolver primero y cuál hay que resolver después. Hay que priorizar, ¿sí? Costo, beneficio y también la urgencia. Ayer me decía una persona de un vecino que su vecino, el toro de su vecino, se pasa a su terreno. Y entonces, pero es un toro de registro. Y entonces ya le ha dicho varias veces al vecino y la problemática ya lleva más o menos 3 meses. Y el vecino, pues no saca su animal. O sea, se lo cruzan al otro lado y el toro se vuelve a pasar. Y entonces yo le planteé a la persona, bueno, es un toro de registro. ¿Y qué pasaría si en lugar de que fuera un perjuicio, empiezas a seleccionar vacas, pues, para que te las monte ese toro? Y entonces bien, ves costo-beneficio. Ahí tienes dos opciones. Cuando ya tu vecino vea que ya no le vas a pagar por la maquila de esas vacas, o reflexiona o simplemente te beneficia. Y me dice, sí. Claro, estaría bien. Mañana voy, selecciono las vacas, yo ya no me voy a seguir peleando con él. Entonces, lo que pudiera ser un problema con el que estaba totalmente decidida a irse a pelear con la persona, pues ahora le da una solución. Si el toro de todos modos se cruza y tu vecino no se hace cargo y tú puedes sacar un beneficio, pues entonces seleccionas tus vacas porque ese toro se cruza siguiendo tus vacas y el vecino no ha querido negociar. Entonces, a veces, fíjense, las mejores batallas son las que no se pelean y a veces pudiera ser una solución. ¿Sí? Yo no sé cuánto cuesta la maquila de ese toro, pero pues la persona puede verse beneficiada. Yo ahí lo vi como un negocio. Hasta yo dije, oye, no puedo comprar yo una vaca y también metérsela al toro para que yo también tenga y ya me tome yo foto, ¿verdad? Con esa. Eso pensé también y se lo dije y le dio risa y me dice, oye, sí, buena idea. Fíjense bien, a veces en ocasiones, por eso es que las mejores batallas son las que no se pelean. Y ahí es donde ya el vecino va a ver afectado su negocio. Y cuando ve afectado su negocio va a decir, oye, pues sí, pero pues acá rompe alambre esto, ¿cómo negociamos? Fíjense bien, en ocasiones, a veces las soluciones de los problemas dice mi hijo, el más chico, cuando te afectan el bolsillo. Ya cuando te afectan el bolsillo, ya entonces hay mucha gente que ya empieza a ver, ya me está afectando porque ya me está costando. Cuando le está costando al otro, a veces en ocasiones no hay una debida reflexión. Por eso es importante identificar de manera efectiva cuál es el problema y tener las herramientas para ver costos-beneficios. Nada más en la toma de decisiones, y eso que solamente era una plática, ni siquiera estábamos hablando de negociación.
vimos de manera clara cuál era el problema fundamental y cómo puede haber un proceso de solución. Entonces, dentro de nuestra vida cotidiana siempre van a haber problemas. Recordemos que un problema es una situación que necesita ser resuelta, pero que la podemos ver como un desafío, no necesariamente como algo negativo. Y bueno, muchas gracias a quienes me echan flores acá por mensajito. Sí, esta me la trajo una amiguita, creo que ahí se dan cuenta que sí es egipcia y claro, la percha pues es mexicana tabasqueña que soy yo. Muchas gracias por sus bonitos deseos. Un beso y un abrazo a todas las personas que nos están escribiendo y qué bueno que estamos aprendiendo. ¿Cuál es la diferencia entre problema y conflicto? Bueno, aquí nos están preguntando, es algo que ya teníamos en otros videos, pero con muchísimo gusto ahorita lo vamos a ver. Un problema se refiere a una situación que necesita ser resuelta, una cosa que se necesita abordar, por ejemplo, puede ser la falta de comunicación en una relación. Un conflicto es la situación en la que dos o más partes están involucradas, donde ya hay intereses, hay valores, o sea, los conflictos suelen ser más complejos y pueden ser originados no nada más por un problema, sino a lo mejor por dos o tres que aumenten o generen la tensión psicoemocional. Por ejemplo, un conflicto en el que ya nos hicimos de palabras. Vamos recapitulando. La naturaleza de un problema es que es una dificultad que puede ser resuelta con un enfoque lógico, analítico, una solución, ¿sí? Un conflicto pues ya implica una lucha de intereses. Ya puede ser compuesta de uno, dos o tres problemas que pueden afectar a cada una de las partes de manera psicoemocional, pero que también a su vez requieren de habilidades interpersonales para resolverse. O sea, un problema es una situación delimitada que busca una solución. Un conflicto es algo que se genera por uno o más problemas que a su vez implican situaciones psicoemocionales, intereses opuestos y que en ocasiones o en todas las ocasiones requieren de habilidades interpersonales, como por ejemplo el desarrollo de empatía, la capacidad de resolución de problemas, la inteligencia emocional, entre otras. Para tener la solución de un problema, pues suelen ser más fáciles de abordar porque pues es uno y hay mayor delimitación al momento de utilizar estrategias para resolverlo. Los conflictos, por otro lado, requieren a menudo negociaciones en partes. ¿Por qué? Porque en ocasiones un conflicto puede involucrar más de una problemática y también requieren de entendimiento mutuo de habilidades psicoemocionales y capacitaciones intra e interpersonales que no necesariamente se requieren en un problema. Por ejemplo, uno de los problemas puede ser el desacuerdo entre una pareja o entre esposos en la forma de gastar el dinero. Pero ya un conflicto puede ser una discusión acalorada en el que implica el gasto del dinero, implica la comunicación, implica la educación de los hijos, implica faltas de respeto, entre otras cosas. O sea que el conflicto se compone de uno o más problemas, pero también situaciones de faltas de respeto, de denigrar la dignidad del otro, entre otras cosas. Entender la relación entre problema y conflicto es fundamental para abordarlos cuidadosamente. Las situaciones que hay en nuestra vida necesitan ser abordadas de manera
adecuada. Para resolver un conflicto se requiere que ambas partes estén en el mismo tenor, mientras que los problemas pueden ser resueltos con un enfoque más práctico, como el ejemplo que les acabo de poner del animal que anda buscando las vacas. Los conflictos requieren un manejo más delicado porque requiere de habilidades personales, pues, de comunicación y de habilidades blandas en general que puedan llevar a soluciones satisfactorias para las partes involucradas. O sea, ya un conflicto es un conjunto de factores. Por eso reconocer cada uno de los problemas y abordarlos es importante, ya que es más fácil resolver uno por uno los problemas de manera efectiva para poder encontrar un punto de acuerdo en un conflicto. Cuando como negociadores diferenciamos esto, entonces podemos mantener relaciones saludables, el ambiente en equilibrio durante la negociación y, ¿por qué no? También armoniosas en diferentes contextos. No tenemos por qué salir peleados de una negociación. El conflicto, pues, es parte de la esencia humana. Así decían nuestros grandes pensadores, los filósofos, como Aristóteles decía que, bueno, siempre vamos a tener conflictos en la vida, que la esencia de la vida, pues, es resolver conflictos, pero ya hoy por hoy, cuando vamos reconociendo la naturaleza de los conflictos, la capacidad para ser constructivos, para la toma de decisiones, para resoluciones, entonces ya le damos una mayor estructura. La negociación es importantísima porque incluso muchísimas de las guerras podrían evitarse si los seres humanos pudiéramos negociar adecuadamente. ¿Es normal que existan conflictos? Sí. Por ejemplo, Cross y Beck en 1979 decían que el conflicto se define como las discrepancias entre dos o más personas. Dichas discrepancias vienen dadas por la naturaleza de los problemas, es decir, los diferentes objetivos, los valores de las personas, los motivos de cada uno para estar en desacuerdo, las ideas propias, los recursos y los estilos de personalidad, entre otras. Los tipos de conflictos que existen, bueno, coinciden que hay intrapersonal, interpersonal, intragrupo, pero también hoy por hoy con tanta globalización hay problemas y conflictos internacionales. Todo esto lo debemos de ver desde manera constructiva. Y bueno, hay diversos modelos que nos pueden ayudar a resolver o gestionar situaciones conflictivas. Boriso nos habla de 5 etapas de una gestión de conflicto. Primero es la evaluación, la definición de el conflicto, qué cosa es, cómo se llama, qué implica toda la información. Hay que evaluar toda la información. El otro punto importante, el segundo, es la aceptación de que ocurre un conflicto, sobre todo cuando son parientes o cuando son parte de una organización. El punto dos, les cuesta muchísimo aceptar que hay un conflicto que necesita solución. El punto número tres es una actitud adecuada. Cuando yo ya tengo preparación, cuando yo ya sé, cuando ya yo manejo, gestiono emociones, cuando tengo el uso de técnicas, cuando tengo una capacitación adecuada, mi actitud ante un conflicto ya es de predisposición de búsqueda de solución. No es nada más apasionamiento. Cuando una persona no gestiona adecuadas sus emociones, entonces se apasiona, se engancha y pierde el enfoque
de la gestión de conflictos de manera constructiva. Una gestión de conflicto no es una competencia para ver quién ofende más al otro, sino tener la actitud de dirigir a buen puerto una negociación. Y punto número 4, la acción antes, durante y después de la negociación. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a organizar? ¿Cómo voy a gestionar? ¿Cómo voy a estructurar? Y durante la negociación, pues el análisis. Estas son las 5 etapas, aunque yo también le agregaría, pues el seguimiento. Ya vimos todo, analizamos cuál es lo mejor, lo que más es importante y bueno, eso es lo que vamos a aplicar en la gestión de conflicto constructivo, pero hay que darle mucho seguimiento porque en ocasiones me ha pasado que llegamos a una buena solución, pero cuesta muchísimo ponerlo en práctica. Entonces, el poner de manifiesto las dimensiones de un conflicto es importantísimo. La evaluación nos ayuda a hacer un diagnóstico inicial de las condiciones reales de un conflicto, darle el nombre exacto. En la fase de aceptación, las partes en conflicto pues reconocen que hay un conflicto que necesita solución. En la fase de actitud es donde las partes van a mostrar sus deseos o su predisposición de intercambiar con la contraparte para poder resolver un conflicto en general. Se requiere de muchísimo valor, se requiere de técnicas y habilidades, características intrínsecas para definir la existencia de un desacuerdo entre dos o más partes y evitar que esto se vuelva un pleito. En muchas ocasiones un conflicto que pudo resolverse fácilmente escala a dimensiones impensables y en ocasiones hasta los propios parientes, ¿sí? Le heredan a los hijos y a los hijos de los hijos una problemática que pudo resolverse a través de las técnicas. Este fenómeno puede surgir en diversas situaciones, eh, pero al final de cuentas afectan las relaciones personales y obviamente ya hemos visto incluso hasta conflictos internacionales. Es importante tener en cuenta que parte de la negociación surge cuando nosotros descubrimos que el conflicto puede tener solución y que hay maneras y hay personas capacitadas a ayudarnos a resolverlo de manera efectiva. No importa la naturaleza del conflicto, pero sí es importante algunas técnicas útiles, como por ejemplo la colaboración, el colaborar con la otra parte, dejar de competir a ver quién gana, sino el enfoque de la búsqueda de solución y colaborar ambas partes para la búsqueda de solución. La escucha activa. Aquí es donde en muchas ocasiones la comunicación no funciona. La escucha activa es prestar atención a la otra parte sin interrupciones. Yo siempre les digo, si en algún momento estás en desacuerdo con algo, bueno, anota ese algo, anota las preocupaciones de la otra parte, anota las tuyas y en tu momento de intervención lo vas diciendo. Siempre en una negociación es recomendable tener papel y lápiz para ir anotando. No se debe de interrumpir a las otras partes. Hay que tener escucha activa. Parte de la comunicación es el saber escuchar. Y bueno, comunicación efectiva. La comunicación efectiva es articular de manera concreta, de manera concisa, usando las palabras adecuadas. Si no conocemos el concepto de una palabra, mejor no
lo uses. Otro punto importante a tener en cuenta en una negociación es el uso de la empatía, ponerme en los zapatos del otro, intentar comprender el punto de vista del otro, no nada más apasionarme en lo que yo quiero, mostrar también cierta comprensión hacia sus sentimientos. Eso no significa que tienes que estar de acuerdo con el otro. Significa que puedes mostrar empatía hacia sus sentimientos. Negociación, intención de negociación. ¿Qué cosa es negociar? Es la intención de buscar acuerdos mutuos que beneficien a quien, a ambas partes. No puede haber una negociación cuando estamos compitiendo. Eso es importantísimo saberlo. Y bueno, mediación, recurrir a una persona especialista, imparcial, para facilitar, punto número uno, todos estos puntos, normas y reglas, códigos de conducta, comunicación y que también vele por los acuerdos tomados y todos los acuerdos deben de ir firmados de puño y letra. En resumen, conocer un conflicto y estar preparado para afrontarlo de manera constructiva es la clave para promover soluciones, relaciones saludables, resolver incluso hasta disputas de manera positiva y desarrollar habilidades de comunicación, habilidades, valores, empatía, resolución de problemas. Siempre es posible transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento personal y social. Y bueno, vamos a ir finalizando este en vivo. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México, en el programa Psicología Aplicada a la Vida, todos los lunes en punto de las 6 de la tarde y también los jueves en punto de las 6 de la tarde, aprendiendo otro tipo de temas de psicología. Te recuerdo, soy tu amiga Yoli Priego. Número de WhatsApp escrito 9932 80 16 76. No tengo llamada, no tengo audio, no tengo nada de eso. Solamente WhatsApp escrito con +52 para quienes nos escuchan en el extranjero. Y bueno, finalizando aquí, vamos a entender y a comprender que la negociación es importantísima para todos los seres humanos. Y para tener una negociación efectiva es importante capacitarnos. Todos en la vida necesitamos aprender a negociar. Si podemos desarrollar estas habilidades en nuestro día a día, nos vamos a evitar de muchísimos conflictos. Entonces, es muy importante nosotros aprender, desarrollar y diseñar habilidades para la negociación.